Después, en el 2000, un poco antes de las elecciones, Andrés Manuel visita Temacapulín y se compromete a que no sean inundadas las comunidades, y eso entiendo que da como cierta esperanza al movimiento, o sea, como de poder como conectar de tener un interlocutor en el gobierno que realmente pudiera detenerlo. Este, a mí en ese momento me tocó, como decía hace rato, también participar en el proceso de transición en el que planteamos pues como las bases de una política hídrica nacional, y fue un momento en el que se sentía como una gran esperanza de que este gobierno podía crear realmente una estrategia de transformación del sector hídrico. Sin embargo, la verdad creo que es una deuda que deja muy grande este gobierno. No, la Conagua siguió operando bajo pues muchas condiciones similares a antes, un poco como navegando las cosas sin realmente presentar una visión de transformación. Y creo que dos excepciones claras son pues la construcción del plan de justicia hídrica para Temaca, Acácico y Palmarejo, y por otro lado la concesión colectiva que acepta brindarla con agua a la Copuda en los valles centrales de Oaxaca. O sea, como que vieron desde el movimiento, que vieron diferente, que actuó diferente este gobierno federal, que permitió pues este camino hacia el plan de justicia hídrica, pero también qué cambios hubo en la madurez y en el fortalecimiento del movimiento para lograr que la incidencia en esta etapa final lograra tener este resultado tan importante. Sí, yo creo que buena parte de los resultados fue un proceso de aprendizajes, de lucha, de resistencia y de propuesta acumulada. Eh, para ese entonces, o sea, cuando llega el gobierno de la 4T, pues estamos hablando del año 2018, y estos pueblos por lo menos ya tenían organizados pues más de 10 años, o sea, más de 10 años en lucha, en resistencia, ¿no? Y todo lo que eso ha significado para la vida de las comunidades. Ellos manejaron, digamos, con todos los gobiernos como la misma estrategia, ¿no? Y es lo que te decía un poco al principio, ¿no? Que digo anteriormente, que siempre era como volver a empezar, ¿no? O sea, volver a concientizar, volver a presentar toda la información del proyecto, en fin. En el caso del gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, ahí había el antecedente de que él ya había visitado por lo menos en 3 ocasiones la comunidad de Temacapulín, en sus fases, digamos, de candidato. Por lo tanto, ahí las comunidades, pues a diferencia de otros candidatos, ¿no? O otros gobernantes, sentían, ¿no? Que por un lado él estaba comprometido y en deuda con los pueblos, porque en campañas anteriores se había comprometido a cancelar el proyecto. Entonces, el primer acercamiento que se da ya con el nuevo gobierno de la 4T es desde esta exigencia, ¿no? De usted nos ha visitado, usted conoce nuestro territorio, usted nos ha escuchado y usted se ha comprometido a cancelar la presa del Zapotillo. Entonces creo que eso es algo fundamental, porque los pueblos se acercan a este gobierno actual, pero desde esa exigencia, ¿no? De cancelación a la presa del Zapotillo y desmantelamiento a la presa del Zapotillo. Por todos los argumentos de violaciones a los derechos, del modelo obsoleto, de otras alternativas a partir de las cuales se podría abastecer de agua a León, Guanajuato y al área metropolitana de Guadalajara. Y ahí empezó, digamos, un proceso de diálogo con el gobierno de la 4T, que a diferencia de los gobiernos del PRI o del gobierno del PAN, digamos, las comunidades sintieron que hubo más apertura, por lo menos de un diálogo menos simulado, ¿no? O sea, las comunidades se sintieron mucho más escuchadas, ¿no? O sea, no un diálogo que siempre con los gobiernos es de sordos, ¿no? O sea, las comunidades exponen sus argumentos, el gobierno expone sus argumentos, pero no hay
no hay puntos de encuentro, ¿no? Y finalmente se acaban sin escuchar las partes. En el caso del gobierno federal, ese es como un primer rasgo, que fue... Y esta escucha de la que hablas era principalmente del presidente, o sea, de Andrés Manuel López Obrador y de su equipo de asesores, o también de la institución, o sea, también de Conagua. ¿Sintieron que cambió como la escucha de Conagua o la sintieron muy parecida antes? Mira, en primer lugar, digo, el gobierno estaba tomando posesión en diciembre, ¿no?, de 2018, y las comunidades, junto con sus acompañantes y asesores, en enero de 2019, estábamos teniendo la primera reunión en Palacio Federal con ya, digamos, el encargado que había puesto el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para dar seguimiento a esta lucha, que fue ¿Cárdenas? Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí. Lázaro Cárdenas. O sea, no, Y el encargado no fue la institución Conagua, pues. no, el encargado, digamos, fue Lázaro Cárdenas, que era en ese entonces el jefe de asesores de la presidencia. Entonces, él fue el encargado y él fue, digamos, con quienes las comunidades y nosotros quienes les asesoramos, acompañamos, teníamos la interlocución directa. En ese diálogo, desde luego que se fueron sumando las secretarías responsables del proyecto, ¿no? Fundamentalmente, pues la Semarnat, ¿no? Y pues dentro de la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Como fundamentales secretarías, obviamente Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, estamos hablando de Semarnat con Conagua, Secretaría de Gobernación y Lázaro como jefe de asesores y responsable de la interlocución. El planteamiento que se hizo al gobierno fue el de cancelamiento y desmantelar, ¿no? Y el gobierno lo que ofreció, Como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pues era el planteamiento básicamente. era el planteamiento central. Obviamente la interlocución pues fue larga, ¿no? O sea, se empezó en enero del 2019, fue muy larga, ¿no? O sea, hubo diferentes mesas de trabajo desde diferentes perspectivas, las afectaciones ambientales, psicosociales, legales, todo lo que te puedas imaginar. Y el planteamiento del gobierno y la posición inicial siempre fue el proyecto se va a revisar, ¿no? O sea, se va a revisar, hay toda la disposición, el megaproyecto no se va a imponer, ¿no? Y hay, digamos, como una postura del gobierno de, desde luego, no vamos a ir a un megaproyecto que inunde comunidades, ¿no? O sea, como que sí el gobierno tuvo una postura firme en el respeto, digamos, a la vida de los pueblos en lo que tenía que ver con desalojo, desplazamiento o inundación, ¿no? Y lo que pasó en ese proceso es que, por supuesto, los gobiernos que nunca quitaron el dedo del renglón de imponer el zapotillo fueron, desde luego, Jalisco y Guanajuato, ¿no? Que son, digamos, los dos estados beneficiarios del proyecto y también promotores. En ese ínter, cuando las comunidades estaban dialogando con el gobierno federal, a su vez, el gobierno de Guanajuato y de Jalisco generan una primera alianza, ¿no? Que eso también fue, digamos, como histórico, porque como tú sabes, los gobiernos de Jalisco y Guanajuato siempre han estado en confrontación por el agua, o sea, por Chapala, por los límites o la distribución de agua entre los ríos, o sea, no ha habido, digamos, una coordinación entre los estados, por lo menos entre Jalisco y Guanajuato, y con el gobierno estatal de Enrique Alfaro, ¿no? Que es el gobernador actual de Jalisco y del Partido Movimiento Ciudadano. Este gobierno siempre quiso imponer el zapotillo, aunque en una primera etapa simuló que estaba al lado de las comunidades, luego les dio la espalda y después fue a hacer alianza con el gobierno de Guanajuato. Y juntos, el gobierno de Guanajuato y el gobierno de Jalisco empezaron a hacer una estrategia de exigencia y de confrontación al gobierno federal.
para destrabar el proyecto e imponerlo a los 105 metros de altura, con la inundación total de los pueblos y agua para Guanajuato, agua para Jalisco. Y en esos diálogos le empiezan a hacer mucha presión el gobierno estatal, el de Jalisco y el de Guanajuato, al federal, y el presidente manda llamar, ¿no? Por un lado a los gobiernos, sienta a Jalisco y a Guanajuato con la federación, pues, y por otro lado manda llamar a las comunidades afectadas y a los productores afectados. Y también hay una reunión. Esa reunión se da en agosto de 2019. Y en esa reunión pues es pues muy definitoria, porque ahí el gobierno federal sí defiende a las comunidades en la perspectiva de yo no voy a desplazar, yo no voy a inundar, ¿no? O sea, si los gobiernos estatales quieren ir por ahí, no, digamos, mi política no va a ser la de inundación de los pueblos o del territorio, ¿no? Ese es el argumento que les maneja a los gobernadores. Pero a las comunidades, en esa reunión, el gobierno federal, o en este caso el presidente ya, concretamente, también, digamos, pone sus límites, ¿no? O sea, dice, no les voy a imponer el proyecto, pero no se los puedo cancelar, ni se los puedo desmantelar, ¿no? Entonces el límite es estrecho y entonces lo que sale de esa reunión es busquemos alternativas, ¿no? Para que entre todos los actores, incluyendo los gobiernos estatales y otros, las constructoras, digamos, todos los actores involucrados en el megaproyecto, encuentren acuerdos conjuntos, ¿no? Y si no se llega a acuerdos conjuntos, el proyecto en mi administración no va a ir, ¿no? Pero va a quedar en acta, digamos, que no hubo acuerdos y yo no les voy a imponer el proyecto. Ahí, digamos, fue dificilísimo, porque la demanda del cancélame el proyecto y desmantélalo se empezaba como a estrechar, ¿no? Se empezaba como a cerrar. Pero para los pueblos, pues imagina, ¿no? El que un presidente los mande llamar, los recibe Palacio Federal, dialogue con ellos, pues es muy significativo, porque venían de administraciones del desprecio, de la violación a derechos, del diálogo de sordos, de las amenazas, de la imposición. Y ahí, digamos, pues como que la historia se empieza como a tejer en una etapa distinta, en donde las comunidades, a pesar de que el presidente les deja muy estrecha lo que sí puede y lo que no va a hacer, las comunidades empiezan también como a problematizar la estrategia, ¿no? O sea, a jugar su derecho a decir no a un megaproyecto, que yo creo que ese es otro de las lecciones, ¿no? O sea, que los pueblos tienen el derecho a decir no a cualquier obra de infraestructura, de desarrollo que les imponga cualquier gobierno. Y entonces, pues ahí se empieza otra estrategia, intentando todavía ganar, ¿no? O sea, como que los pueblos, a pesar de que se les cerró así los márgenes, siguieron dando todavía una lucha de 2020 y todavía 2021, intentando cancelar y desmantelar el megaproyecto. Sí, son 2 años más, o sea, es un buen rato con la pandemia ahí en medio. Exactamente. Y los gobernadores, que ahí también pues es como de las estrategias, ¿no? Que en este caso de estos mega obras, pues son tan maquiavélicas, porque para el caso de la estrategia que juega sobre todo el gobierno de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, es la de intencionar la crisis, ¿no? Del agua en la ciudad, cerrar la llave, ¿no?
y entonces empezar a generar caos en la ciudad, en las colonias, que la gente empiece a salir a la calle a demandar agua. Y con esa estrategia, el gobierno estatal empezó a presionar de manera más fuerte al gobierno federal y a confrontarlo, ¿no? A decirle, es que el gobierno federal tiene atorado el proyecto que le va a dar la solución del agua a esta gran ciudad por más de 50 años, y es que en este momento no hay agua, y es que en este momento la presa del Zapotillo tiene que reactivarse, y este proyecto tiene que imponerse, ¿no? Esa fue una estrategia también muy peligrosa que sí jugó el gobierno de Enrique Alfaro. Y bueno, es larga la historia porque en esta última etapa fueron muchísimas reuniones técnicas, con otros académicos, con el gobierno, con otras alianzas, etcétera, hasta que finalmente el gobierno federal ya tenía tanta presión del gobierno de Jalisco y del gobierno de Guanajuato, que también le puso una especie como de ultimátum a las comunidades, ¿no? Porque las comunidades estaban jugando una estrategia como de ganar en su derecho a decir no, ¿no? Y como no habían llegado a acuerdos digamos, el acuerdo fue revisar el megaproyecto entre todas las partes, ¿no? Y si no había acuerdo entre todas las partes, el proyecto no iba, ¿no? Pero las comunidades siempre exigieron, y también quienes les acompañamos, que esta podría ser una de las posibilidades para sentar precedentes en procesos de interlocución con autoridad, ¿no? O sea, que el gobierno federal tenía en sus manos grandes oportunidades, ¿no? De no solamente revisar el megaproyecto en una lógica de presa sí o presa no, sino justo en la lógica del modelo de gestión de agua que realmente respetara los derechos de las comunidades, de la naturaleza, del ciclo del agua, ¿no? O sea, que era como su oportunidad para el gobierno federal. Y yo creo que el gobierno federal hace su intento, pero sigue limitado, ¿no? O sea, tuvo esa posibilidad de hacer este balance de costo-beneficio, ¿no? O sea, de lo que se llevaba invertido en ese megaproyecto, de lo que realmente ese megaproyecto ya había afectado y de lo que iba a afectar, ¿no? O sea, de lo que todavía faltaba en términos de costo, ¿no? Y si realmente valía la pena apostar por un modelo de abastecimiento de agua a través de una presa, ¿no? O sea, creo que ese es como el corazón que tampoco da el debate el gobierno de la 4T, ¿no? O sea, sí defienden en este caso el que los pueblos no queden bajo el agua, el que no haya desplazamiento forzoso, el que no haya una imposición, digamos, tan extrema, pero al final de cuentas también encajonan a las comunidades, ¿no? O sea, el margen, digamos, para que las comunidades hagan planteamientos que les beneficien, pues también es estrecho, ¿no? Entonces, con esos principios logra como detener la parte más, pues más dura de imposición a la comunidad, pero no le da crear un nuevo paradigma, de que de ahí emerja cuál va a ser la nueva forma de gestionar los recursos hídricos en México. Pues, o sea, lo vieron, lo sintieron ustedes como aquí están las cosas, ¿no? Es tu momento para hacerlo y no alcanza. ¿Por qué crees que no le alcanza? O sea, la verdad es que observamos, en el sector del agua, observamos que lo que llegó a suceder en esta administración fue porque se involucró al presidente. Pero vimos a una institución muy débil, una institución que no, y me parece que tampoco es posible, como desde la presidencia, generar esa nueva visión, ¿no? O sea, se necesitaba que la institución quisiera caminar hacia allá y tuviera los elementos para plantear una nueva forma de gestionar los recursos hídricos, y entonces en una tensión clara como esta puede entonces ya empezar a materializarse. Pero a mí me parece, de lejos, me parece que en gran medida la falla está en que se queda muy corta la Comisión Nacional del Agua
en poder hacer un nuevo planteamiento. ¿Ustedes lo vieron así también? Sí, o sea, nosotros lo que vivimos fue, digamos, que el elefante, ¿no? Del gran aparato gubernamental se mueve a partir del manotazo o de los manotazos del presidente, ¿no? O sea, se mueve porque el presidente manotea, ¿no? Se mueve porque el presidente les da la orden, ¿no? En primer lugar, o fundamentalmente por eso. Pero, por ejemplo, otro actor que fue clave, o sea, porque ahí, si hablamos como de actores clave dentro del gobierno, pues por supuesto Lázaro Cárdenas Batel fue un interlocutor, o sea, que hizo un trabajo efectivo en relación al respeto a los pueblos, ¿no? Después también el secretario, ¿no? De la Semarnat, El doctor. Víctor Manuel Toledo, juega también un rol bien importante, ¿no? Porque es, digamos, quien de alguna manera intenta empujar al aparato, ¿no? O sea, por un lado sí asesorar al presidente, ¿no? En una visión o en un nuevo paradigma del manejo de agua en el país y del respeto a los derechos de la naturaleza, también de respaldo a las comunidades, o sea, alguien, digamos, que viene, ¿no? de otro paradigma y puede establecer un diálogo con los pueblos de manera respetuosa, asertiva, etcétera. Y es con el secretario de Semarnat en ese momento que los pueblos, junto con sus asesores, tanto nacionales como internacionales, plantean alternativas, ¿no? Para, digamos, cancelar la presa del Zapotillo, ¿no? Y por lo menos plantean 3 alternativas muy sólidas, ¿no? La primera es la de un sistema digamos, de agua subterránea a través de pozos, ¿no? Pero desde la lógica que se maneja sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces vino, por ejemplo, la Red Internacional de Agua Subterránea de los Estados Unidos, los trajimos, hicimos todo un trabajo con el gobierno federal, con la Semarnat, junto con Toledo, con los pueblos, y se demostró, digamos, cómo a través de un sistema integral de pozos, que es otra lógica, o sea, no tiene nada que ver con el manejo del agua subterránea en México, ni con la forma en la que se perforan los pozos en México, o sea, es una lógica, digamos, de saber en tiempo real la calidad y la cantidad de agua de los pozos, el agua subterránea, su manejo, etcétera. Otra alternativa fue la de, desde luego, las políticas en las ciudades, ¿no? Sobre todo la política de captación de agua de lluvia, pero, digamos, no tanto a nivel como individual, ¿no? O de los barrios que no están conectados al sistema, sino la de obligar a los grandes usuarios del agua a captar el agua, a tratarla y a reutilizarla, ¿no? O sea, una política, digamos, más como la ley, ¿no? Que tiene la Ciudad de México. Digamos, ese modelo estaba más inspirado en esa lógica, ¿no? Del modelo que tiene la Ciudad de México sobre captación de agua de lluvia o cosecha de lluvia. Del sistema integral de pozos, y teníamos un tercero, que ahorita lo recuerdo, pero ¿La eficiencia en la ciudad? ¿El manejo de la eficiencia? Sí, el manejo digamos, lo de la captación de agua de lluvia en las ciudades iba como con otra serie también como de alternativas, ¿no? Pero eran datos súper sólidos, o sea, hicimos un trabajo, o se hizo un trabajo profesional de ciencia avanzada, de demostrar, digamos, con datos duros, con números, con costos, ¿no? O sea, cómo al gobierno federal se optaba por no continuar con la presa y empezar a implementar este otro modelo de gestión del agua,
podría solucionar el abastecimiento del agua en grandes ciudades y podría, por otro lado, respetar los derechos de los pueblos, no inundar tierras fértiles, no violar derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente sale también Víctor Manuel Toledo del gobierno federal, ¿no? Eso tiene también una afectación, muy duro, digamos, de los intentos de empujar un modelo distinto dentro del gobierno. Y a la pregunta que me hacía sobre Conagua, pasamos por dos direcciones, ¿no? Por la dirección de la doctora Blanca, ¿no? Y la dirección actual, ¿no? Del ingeniero Germán, ¿no? La Conagua moviéndose pues muy a partir del mandato del presidente, ¿no? Yo diría con algunos rasgos de mayor apertura, ¿no? Yo creo que aunque es la misma Conagua, ¿no? O sea, la Conagua no ha cambiado en términos de su política, su lógica y los funcionarios que están ahí. Sí, el trato hacia las comunidades fue menos hostil, ¿no? Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Pero yo creo que no estuvieron nunca tan convencidos, ¿no? De que la presa debió de haber sido cancelada y desmantelada, ¿no? Y yo creo que pues como también asesores técnicos y principales asesores del presidente, además de los otros intereses, ¿no? Que se mueven en este caso de megaproyectos, o sea, los compromisos con las empresas que en el caso del Zapotillo, ¿no? Que fueron 2 españolas y 2 mexicanas, ¿no? Las españolas, la FCC y Abengoa, las mexicanas Hermes y la Peninsular, pues también tenían demandado o tienen demandado al gobierno federal y particularmente a la Conagua por todo el tema de incumplimiento de contratos, porque la presa se detuvo, y porque tú sabes que las empresas pues nunca van a perder, ¿no? No pierden. Entonces, todo ese, y también pues el presidente al final pues intenta encontrar una alternativa, ¿no? No es la demanda de los pueblos central, que era la de cancelar y desmantelar, pero pues también intenta pues quedar bien con muchos sectores, ¿no? O sea, no solamente con los pueblos, ¿no? Sino con otra serie de compromisos que pues también los gobiernos adquieren, ¿no? Entonces... Y con esto se limita la altura de la presa, pero también surge el plan de justicia hídrica. Entonces, ¿cuál es, o sea, al final, cuál es la resolución? Pues, ¿qué es lo que se logra materializar? Sí, bueno, aquí el planteamiento que hace el presidente, ¿no? Hace 3 visitas directamente a los pueblos, a la comunidad de Temacapulín, la primera en agosto del 2021, la segunda como en octubre, el 10 de octubre, y la última el 10 de noviembre de 2021. En la primera de agosto de 2021, los pueblos se vuelven a ir frontalmente a desmantelar y cancelar, y ahí el presidente, su planteamiento es: el agua solamente va a ser para Jalisco, ¿no? Esa primera determinación lo que hace es que el proyecto original, que digamos en términos originales incluía, pues es un gran sistema, ¿no? O sea, la presa El Zapotillo, el acueducto Zapotillo-León, y otra presa, el Purgatorio, que sería el tinaco en donde se almacenaría el agua que vendría a Guadalajara, se rompe, ¿no? Entonces, en esa primera interlocución se cancela el acueducto, ¿no? Y se cancela también la presa del Purgatorio, ¿no? Y el agua se queda solo para Jalisco. O sea, es un golpe, digamos, el primer golpe o lo primero que ganan los pueblos es pues
sacar a Guanajuato de la ecuación, ¿no? Con lo que eso ahorita está repercutiendo y va a repercutir, ¿no? Pero digamos, fue importante. Lo segundo es que les plantea, obviamente, la no inundación de los pueblos, ¿no? Y por lo tanto encontrar una salida técnica para la no inundación, porque no iba a ir a la cancelación y no iba a ir al desmantelamiento. Pero siempre con una narrativa respetuosa, ¿no? En el sentido de, esto es, digamos, como las posibilidades, ¿no? Que el gobierno federal ofrece, pero ustedes están en el derecho de aceptar o rechazar. Si rechazan, no pasa nada, yo no les voy a imponer la presa en lo que queda de mi gobierno, ¿no? Pero les deja dicho, pero el gobierno que siga, pues quién sabe, ¿no? O sea, es decir, van a seguir arrastrando la amenaza. Y ahí, ya nomás con esa afirmación, les mete una puñalada, ¿no? Al corazón, porque los vuelve a arrinconar, ¿no? Y ahí surgen también como pues distintas opiniones al interior, ¿no? de las comunidades, y cómo se gestionan esas distintas opiniones, y qué pasa después, o sea, cómo llegan a así entrar en un acuerdo. Y ahí les dice, regreso en un mes, ¿no? O sea, un mes es nada para que la gente delibere una decisión tan trascendente en su vida y lo que va a significar en su lucha y la vida de los pueblos. Regreso en un mes y ustedes me dan su decisión. Y va a venir la siguiente semana la Comisión Nacional del Agua aquí a la comunidad y les va a explicar y a exponer la propuesta técnica que haría, digamos, que se hagan los ajustes al proyecto y que los pueblos no queden inundados. Eso pasa 8 días después y creo que esa parte de la historia es muy importante porque la propuesta que presenta Conagua era una propuesta muy endeble, o sea, una propuesta que seguía dejando en riesgo a las comunidades de inundación. O sea, era una propuesta de controlar los niveles de llenado del embalse de la presa a través de compuertas automatizadas. O sea, se mantiene la altura de la cortina, y eso, si no funcionan bien las compuertas, se inundan las comunidades. Exactamente, o sea, era manejar la presa a través de compuertas, o sea, manejar el llenado de la presa a través de compuertas, y en temporadas de estiaje abrir compuertas, en temporadas de seca cerrar compuertas, en fin. Pero automatizadas, o sea, cualquier cosa puede pasar con la compuerta. Imagina que se traba la compuerta, que se asolva, que no la puedes controlar, o también una serie de alarmas, ¿no? Para que las comunidades recibieran a través de alarmas el sentido de emergencia, cuando en estos pueblos una falla histórica es la conectividad al internet, ¿no? Entonces, las comunidades... Y es mantener la psicosis, ¿no? O sea, es como no poder regresar a la paz, que era una de las cosas como que más buscaban las comunidades. Pues las comunidades escuchan la propuesta y además la gente, pues a lo largo de los años de su lucha, si de algo sabía, era de funcionamiento de una presa, ¿no? Entonces las comunidades escuchan con atención la propuesta y las comunidades dicen, oye, pues esto es una vacilada, o sea, esto es dejarnos igual o peor, en absoluto riesgo, y nos van a venir a desalojar y a muy, muy rápido, ¿no? Todas las comunidades dicen no a esa propuesta, ¿no? Y ahí nos toca nuevamente buscar especialistas internacionales, ¿no? Para hacer el planteamiento, pues correcto, de qué ajustes técnicos se le tendrían que hacer a la obra, a la presa, para garantizar la no inundación de los pueblos. Entonces, ahí se buscaron principalmente especialistas de seguridad en construcción de grandes presas en el mundo, o sea, intervino la Universidad de Holanda, especialistas de Europa, especialistas nacionales, también de aquí el estado de Jalisco, y se hace el planteamiento de
de un reajuste técnico a la presa, que digamos es el nombre técnico correcto, que era finalmente ponerle un gran vertedor físico, ¿no? Que permitiera la salida del agua cuando la presa estuviera a 60 metros de altura, su llenado, ¿no? Para eso obviamente se pide que se vuelva a medir, ¿no? Los niveles de las comunidades, de la presa, porque no había confianza en los datos técnicos, ¿no? O sea, este tipo de megaproyectos con tantas violaciones a los derechos, con tanta irregularidad y corrupción, lo que hace es que las comunidades tengan absoluta desconfianza de todo. Y si de algo las comunidades tienen desconfianza son de los datos de la Comisión Nacional del Agua y de los gobiernos estatales que les impusieron el proyecto. Entonces, las comunidades tienen que hacer un grandísimo esfuerzo técnico, ¿no? Y sentar a la Conagua y decirle a la Conagua, oiga, pues nuestra propuesta es esta, porque la que se nos está ofreciendo, pues nos deja en absoluto riesgo, ¿no? ¿En cuánto tiempo sucede que hacen otro planteamiento a la Conagua? O sea, va el presidente, en los 8 días llega la Conagua, y ¿al cuánto tiempo ya tenían ustedes esta contrapropuesta? O sea, ¿la semana, 2 semanas? El presidente estuvo la primera vez un 19 de agosto y regresó un 10 de octubre. Entonces, en ese inter, que es muy chiquito, muy corto, tuvo que hacer una propuesta técnica de la más alta calidad, con estándares de ciencia avanzada, pero sobre todo también a la vez todo el proceso interno de consulta entre las comunidades para saber si aceptaban o no aceptaban. Pero a la par se hicieron ambas, ¿no? O sea, porque como se tenía muy poco tiempo, si solamente se enfocaba en hacer como el consenso y las consultas, sin tener, digamos, una propuesta técnica sólida, pues también los iba a dejar como en grandes riesgos, ¿no? Entonces, fue un lapso muy pequeño, fue una decisión muy difícil para la comunidad de Temacapulín, porque, digamos, la comunidad había pasado por todo un proceso de concientización, de formación, de movilización, donde saben perfectamente lo que significa una presa, los daños que genera, donde saben perfectamente qué alternativas se pueden proponer para un modelo distinto del agua, o para lo que ellos llaman la nueva revolución del agua de los pueblos. Y ahí fue una decisión muy difícil, ¿no? Hubo parte de la comunidad que quería continuar con su postura de cancelación y desmantelamiento de la presa, y hubo otra parte de la comunidad que optó, digamos, por ir por esta otra alternativa de aceptar el reacondicionamiento técnico. Y digamos, ambas posturas totalmente legítimas, ¿no? Cuando hablamos de movimientos que tienen un desgaste de lucha en ese momento de ya 16 años, ¿no? Sin parar, ¿no? O sea, poblaciones pequeñas, mucha gente adulta, ¿no? La fuerza de las mujeres, ¿no? Como muy adelante, de los niños, de las niñas, ¿no? También muy potente siempre en estas luchas. Y las comunidades optan por ir por la alternativa del ajuste técnico a la presa para no ser inundadas. Y ahí es donde además se plantea la reparación integral de los daños, que ese es el corazón de esta etapa de la lucha, ¿no? O sea, no es una buena voluntad del gobierno federal, ¿no? No es una lógica de los planes de justicia que el gobierno federal ha otorgado o promovido a otros pueblos, sobre todo indígenas en el país. En este caso estamos hablando de una lucha que tiene perfectamente documentada más de 20 violaciones a los derechos humanos que les fueron violados, donde está perfectamente documentada las irregularidades, la corrupción que se dio en este caso con este megaproyecto de la presa del Zapotillo, y por lo tanto el derecho que tienen los pueblos y las comunidades a la reparación integral de daños, y que es un derecho que no se cumple en este país.
O sea, no hay comunidades que estén sentando precedentes de reparación integral de daños por afectaciones de megaproyectos a derechos colectivos, ¿no? Derecho al agua, al medio ambiente sano, a la salud, al territorio, al desarrollo, ¿no? Entonces es ahí donde además las comunidades dicen, ok, vamos por el reacondicionamiento técnico, siempre y cuando sea así como nuestros técnicos y como nuestros asesores lo están proponiendo, y además queremos que se nos repare de manera integral los daños. Eso se presenta en octubre de 2021 y todavía ahí acepta todo el presidente, plantea una última visita al territorio con gabinete ampliado a la comunidad de Temacapulín, y es el 10 de noviembre, digamos, que se firma o se concreta como un proceso que realmente es muy corto. O sea, imagínate una lucha de 16 años para llegar a ciertos resolutivos en 3 meses, 4 meses, ¿no? O sea, una locura. Sí. No. La verdad, María, que, o sea, mi más grande admiración, más profunda admiración, pues, a ustedes en el INDEC, al grupo de abogados que se sumó, a todas las personas que se sumaron desde sus trincheras, con sus capacidades, con su aprendizaje en el proceso, y en particular a las comunidades por este camino que lograron construir y que es uno de los caminos, pues, de mayor aprendizaje en México sobre la justicia hídrica, ¿no? Y sobre la gestión equitativa del agua y la defensa, pues, de los derechos humanos. Ha sido, o sea, tenía como algunas de las partes, visto también como de lejos, pero ahorita el escuchar este resumen, ¿no?, rápido que haces de todo un proceso tan amplio, estoy sumamente, pues, conmovido y admirado, ¿no?, de todo lo que han logrado hacer, y agradecido de las lecciones que nos deja a todas las demás personas en el país, y seguramente también inspiración a las luchas de otros países. Bueno, quiero, o sea, cuando se logra este plan de justicia hídrica, ¿qué pasa en la comunidad? ¿Se celebra? O sea, ¿cómo cierran esta etapa tan importante de la lucha? Y qué ven, ¿no? O sea, pienso como todos los aprendizajes que han tenido, o sea, deberían, es como qué están planteando ahora, en qué están, cómo se dio esa última fase. Bueno, para las comunidades, pues fue un proceso importante, ¿no? Y le significó también un volver a recuperar tranquilidad. O sea, yo diría que eso sería como, si con una palabra pudiéramos decir qué pasó en las comunidades, dicho, digamos, por las propias comunidades, fue recuperar la paz, recuperar la tranquilidad de que su territorio ya no iba a ser inundado, ¿no? O sea, dejaron de tener pesadillas, por ejemplo, de sueños de que se inundaba su casa, ¿no? O su pueblo. Los niños, por ejemplo, dejaron de dibujar la iglesia inundada, su escuela inundada. O sea, esas afectaciones psicosociales, ¿no?, que están presentes en todas estas luchas, la comunidad lo que nos ha dicho es descansamos, ¿no? O sea, respiramos, ¿no?, después del acuerdo. Pero como todo aprendizaje, las comunidades han seguido en guardia, ¿no? O sea, porque, digamos, del dicho al trecho, ¿no?, como dicen, pues hay, del dicho al hecho, pues hay trecho, ¿no? O sea, hay cosas que sí se van a poder cumplir y otras no, y estos pueblos, si algo aprendieron fue a no confiar, ¿no? A no confiar porque vienen de un proceso, digamos, de incumplimientos y violación a derechos. Entonces las comunidades dijeron, no vamos a celebrar, ¿no? Y lo primero que tenemos que cuidar es que el reacondicionamiento técnico de la presa se haga como lo hemos pedido. Es decir,
para los pueblos es muy importante que esos grandes orificios de ese vertedor físico, a partir del cual el agua al llegar a los 60 metros va a empezar a salir, esté terminado, esté completamente bien hecho. Y dijeron, hasta en tanto podríamos celebrar, ¿no? ¿Y cómo Pero va eso? su reacción siguió siendo de alerta, ¿no? Sí. Eso está casi a punto de terminarse, ¿no? O sea, ahí estamos hablando que eso empezó en el 2022. Han pasado, pues, prácticamente ya casi 3 años, ¿no? Y está casi a punto de terminarse. El día de ayer se hizo una visita al sitio de construcción de la presa. Se hacen visitas de inspección comunitaria por lo menos cada 2 meses, en la que van técnicos, van las comunidades, vamos nosotros, los acompañantes y los asesores, y se va haciendo todo un trabajo de inspección técnica en sitio, ¿no? Eso prácticamente casi está terminado. Y por otro lado está el plan de reparación integral de daños, ¿no? Que al final termina siendo un plan, pues, inédito, un plan ambicioso, ¿no? Que plantea, digamos, todas las modalidades de la reparación de daños materiales e inmateriales, ¿no? Que sufrieron estos pueblos, ¿no? Y que tiene sección de desarrollo para estas comunidades, ¿no? Con diferentes obras comunitarias, obras de infraestructura, que tiene, digamos, también otro tipo de políticas para asegurar que no se revierta la decisión, que, digamos, eso es un foco rojo, ¿no? El que todos estos cambios o lo que logran las comunidades al obligar a este gobierno federal pues a no inundarles y a no desplazarles, cómo realmente garantizar que en futuras administraciones no se vaya a revertir. Entonces ahí han pasado cosas interesantes. Se acaba también de emitir un decreto de área de restauración del río, ¿no? Que incluye, digamos, todas las modalidades, ¿no? De impedir cambios de uso de suelo, restauración del río, de flora, fauna, bosque, etcétera. Es un decreto que se acaba de emitir. También hubo un proceso de ordenamientos territoriales, ¿no? 2 ordenamientos territoriales en 2 de los municipios a los que pertenecen las comunidades, Cañadas de Obregón y Mexticacán. Digamos, se le ha denominado también a Temacapulín Pueblo Mágico, ¿no? Se le dio, digamos, como la denominación, que para las comunidades son como una serie de instrumentos legales, ¿no? Que de alguna manera, en una estrategia más armada, les deben, digamos, posibilitar que la reversión de los acuerdos que tuvieron con este gobierno federal en futuras administraciones no se revierta, ¿no? El tema también de la modificación técnica de la presa, pues intentando evitar también que la presa, la tentación, vuelva a ir a una presa de volverle a subir la cortina. Exactamente, ¿no? Bueno, medidas, digamos, vamos a tener una próxima reunión para discutir el tema de las disculpas públicas, ¿no? Que se le tienen que dar a las comunidades y de las medidas de no repetición. Está pendiente todavía la auditoría técnica y financiera a la obra, que ese es un tema clave. Y el punto es que los tiempos ya se fueron, ¿no? O sea, también, digamos, lo que pasó del 2021 a la fecha, que fue muy importante, pero tú tienes más o menos un margen de menos de 3 años para concretar una reparación integral de daños que es muy ambiciosa, y que pasa por mover al elefante otra vez reumático, ¿no? Con su cantidad de secretarías que están involucradas, con sus lógicas de operación de cada secretaría, con presupuestos limitados. Yo diría que esta etapa ha sido una etapa complicada para las comunidades, porque es absolutamente diferente a la lucha que dieron. O sea, la lucha que dieron era muy focalizada contra los gobiernos estatales, las empresas constructoras
y un gran megaproyecto, ¿no? Y esta etapa es una etapa en donde los pueblos necesitan necesariamente sanar, reconstruirse, repensar, digamos, su reexistencia comunitaria, y en donde ahorita, además de las comunidades y de la gente que resistió, pues hay otra serie de actores que también aparecen, ¿no?, en esta nueva etapa. Y entonces ha sido una etapa compleja, en donde no consideramos que no se va a cumplir en esta administración el 100% del plan de reparación de daños. Hay un avance del plan de reparación de los daños, sí, pero digamos, como lección aprendida, yo creo que también se desperdició esta etapa, ¿no? Que el gobierno federal tuvo la oportunidad de sentar precedentes en la reparación integral de los daños, ¿no? Y ha avanzado esa reparación integral, pero yo creo que los precedentes que se están sentando todavía son insuficientes, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos en ese, las comunidades están, digamos, las comunidades no han descansado, o sea, han seguido su lucha desde estas otras lógicas, difícil, ¿no? Con el gobierno federal, sobre todo por reglas de operación, diferentes administraciones, diferentes secretarías, presupuestos, o sea, todo lo que tú sabes que implica también ya trabajar las comunidades más coordinadas con los gobiernos, y que muchas veces los gobiernos no saben trabajar con las comunidades, o sea, aunque lo intenten, no les gusta, no es tan fácil, ¿no? Entonces yo creo que todavía en esta lucha para que se reparen integralmente los daños, pues falta tiempo, ¿no? Faltará tiempo. Y lo que queremos es que queden precedentes hacia la política hídrica del país, ¿no? O sea, que realmente lo que pasó con el Zapotillo sea una lección, digamos, para el sector, pero que realmente no vuelva a suceder la imposición de este tipo de megaproyectos en ninguna parte de México, ¿no? Que se modifique la legislación, etcétera. Años luz, o sea, lo que vimos en la 4T, pues tú lo sabes perfectamente, porque también son parte del proceso, es la posibilidad de haber aprobado la ley, ¿no? La Ley General de Aguas, ¿no?, que tanto necesita este país, que lo pudieron hacer en su primera etapa de gobierno y no lo hicieron, ¿no? Sí. Y una política, pues, que sigue promoviendo la construcción de presas, que sigue promoviendo la construcción de acueductos, que no ha transitado un modelo de gestión integral del agua, o sea, menos equitativa. O sea, los pendientes en materia hídrica, pues, siguen siendo todos, y hay casos, ¿no?, como este, en donde pasan situaciones importantes, pero por una lucha organizada de años, ¿no? Con esa fuerza, pues, acumulada y articulada de lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Pues sí, yo creo que, o sea, creo que es mucho más difícil hacer los cambios cuando no hay los precedentes que se han generado. Me parece nuevamente que los precedentes del Zapotillo y la Copuda y la gran calidad del trabajo que hicieron las comunidades y quienes les han acompañado, o sea, tiene una riqueza enorme para un sector, pues que al haberse puesto a los intereses de pocos, quedó como un sector muy pobre en propuestas, muy pobre en sus instituciones, ¿no? Entonces sí, creo que es una aportación inmensa, pues, la que han realizado, y definitivamente también nos ayuda a que exista esperanza, ¿no? Yo creo que se construye muy diferente cuando ha habido, aunque sean casos puntuales de avance significativo, nos permite también como galvanizar más esta esperanza. Entonces yo creo que
el momento que decidan las comunidades celebrar, pues será un gran momento de encuentro para la comunidad que trabajamos en temas de agua en México y que buscamos construir nuevos paradigmas. Yo creo que esa celebración puede ser pues un gran epicentro que detone estas ondas para ir logrando estas otras transformaciones a lo largo y ancho del país. Muchísimas gracias, María, la verdad, por pues tomarte también todo este tiempo para compartirlo de una forma tan clara y tan contundente. Y pues no sé si tienes una última cosa que nos quieras compartir o decir. No, sobre todo pues que celebramos, ¿no? O sea, celebramos la lucha, la resistencia, la resiliencia, ¿no? De estos pueblos campesinos, de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, en esta lucha, digamos, tan persistente y tan valiente, ¿no? Desde luego que le aportan muchos aprendizajes al movimiento en defensa del agua del país, ¿no? Y también, pues, a nivel internacional. Creo que, pues, son muchas más las lecciones buenas, ¿no? Y que hemos aprendido, ¿no? Al lado de estos pueblos. Y que por supuesto que sigue siendo una tarea pendiente, ¿no? La de construir un nuevo modelo de gestión del agua, ¿no? En el país, y que nos enfrentamos a momentos pues cada vez más críticos, ¿no? Estamos en un momento planetario difícil, ¿no? En términos de la emergencia climática e hídrica, ¿no? Cada vez vamos a ver más confrontaciones, ¿no? Movilizaciones en las ciudades, en los pueblos campesinos, en los pueblos indígenas, en defensa del agua, y que estas transformaciones, digamos, por un modelo más equitativo, ¿no? Pues son urgentes y son emergentes. O sea, en el caso del Zapotillo, está por llegar el agua de la presa del Zapotillo al área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Pero la lucha que se tiene que dar en el área metropolitana de Guadalajara de parte de los movimientos urbanos y sociales en defensa del agua tiene que ser que esa agua no sea para los privatizadores, no sea para los acaparadores, ¿no? Realmente sea agua para quienes no tienen o para quienes más la necesitan. Porque si no, entonces solamente se imponen estos monstruos, ¿no? Que generan muerte, que generan violación a los derechos, estas grandes obras, estos megaproyectos de infraestructura, que además a altos costos, ¿no? O sea, yo creo que otra lección de este proyecto tiene que ser el tema de la corrupción, ¿no? En el caso de obras hidráulicas, ¿no? Y el tema, digamos, de reparación de daños por proyectos tan violatorios a los derechos, tan irregulares y que nos han costado. O sea, que en realidad el Zapotillo lo pagas tú, aunque vivas en Chiapas, ¿no? O aunque alguien vive en Veracruz, o los que vivimos en Jalisco. Es decir, lo estamos pagando las y los mexicanos, y al final de cuentas sigue siendo un modelo que sigue destruyendo pues los ecosistemas, ¿no? O sea, no es un modelo que cuida el agua, no es un modelo que cuida el ecosistema, es un modelo que está haciendo que los daños y los impactos de la emergencia climática se agraven, ¿no? Entonces, lo que estamos empezando a ver cada vez más es la gente organizada y ya contra las empresas, ¿no? Frontalmente, ¿no? O sea, lo que estamos viendo en el caso de Bonafón, ¿no? Con los compañeros por allá en Puebla, la lucha, digamos, contra la Coca-Cola en Chiapas, ¿no? O sea, tenemos que empezar como ese otro tipo de luchas, pues, más frontales, más radicales, en el sentido de realmente la redistribución del agua y su cuidado, pues para las presentes y las futuras generaciones. Pero definitivamente el Zapotillo, esta lucha contra el Zapotillo, está enmarcada dentro del movimiento en defensa de los ríos mundial y nacional, que no solo para el caso de Jalisco dio grandes lecciones, sino que en todo el país, ¿no?
este movimiento en defensa de los ríos sentó precedentes y detuvo estas grandes obras de infraestructura, pues que al contrario de beneficiar, van a seguir dañando más nuestros ecosistemas. Sí, ese tema de corrupción, no nada más de a dónde se va el dinero y en qué se utiliza, sino también en un recurso público federal que debería ser utilizado para reducir la brecha de desigualdad, el cómo es desperdiciado, ¿no? Aquí en Chiapas, pues cientos de miles de niñas y niños crecen con malnutrición, con afectaciones en su desarrollo físico, cognitivo, por no poder tener suficiente agua o agua de buena calidad. Y la inversión en el Zapotillo, solamente en la presa, los 40,000 millones de pesos, equivalen a 400 años de la inversión federal a la tasa en la que ha estado invirtiendo en esta década, pues. Entonces es absurdo, es increíble cómo un gobierno federal puede decidir poner los recursos ahí principalmente para distribuir beneficios a particulares y obviar lo que tiene que hacer su obligación de garantizar los derechos humanos al agua, al saneamiento y los derechos asociados a la salud y muchos otros más. Pues con mucha tarea por delante, pero también con toda la fuerza de lo que sí se ha podido, de los caminos que se han podido construir. Muchísimas gracias, María. No, al contrario, Fermín. Muchas gracias a ti y bueno, pues ahora sí que nos queda largo camino, ¿no? Para la defensa del agua, ¿no? Y en eso estamos. En eso están nuestras organizaciones, ¿no? Y creo que ese caminar que hemos hecho pues ya de varios años en el contexto actual nos reafirma, ¿no? Que estamos en el camino correcto, ¿no? Que es fundamental pues defender el agua, defender la vida, ¿no?